Bueno, pues vamos a orar, hermanos, para comenzar en el devocional del día de hoy, a pedirle a Dios mucha sabiduría, mucho consejo para poder predicar su palabra y solamente su palabra, que es lo importante y es el centro de nuestras vidas, ¿ok? Oramos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición de un día más, de tu misericordia que se renueva cada mañana y que nos permite vivir y disfrutar tu presencia en nuestra vida. Hoy, Señor, hablaremos acerca de un tema muy importante que es el perdón. Siendo tú el principal perdonador que existe, eres el ejemplo y el modelo a seguir en este tema tan importante y que escasea tanto en este mundo, el perdón, Señor. Te suplico que abras la mente y el corazón de todos nosotros para que podamos predicar y escuchar tu palabra, ser sensibles a ella, guardarla, ponerla por obra y ser edificados por tu palabra y solamente por tu palabra, Señor, porque lo importante es el fundamento y es la base de nuestra vida, tu palabra en Cristo Jesús. Queremos recibirla y pues el día de mañana, Señor, desde hoy empezar a poner en práctica esto que aprendemos en los devocionales. Abre la mente y el corazón de todos mis hermanos, bendícelos, guárdalos y ayúdelos, Padre, a tener un corazón perdonador como tú lo tienes. En el nombre de Jesús oramos y te adoramos. Amén y amén. Bueno, pues entonces comenzamos con el tema del día de hoy, hermanos. Aunque el mundo diga lo contrario, hoy toca el tema que se llama el perdón. Y el texto base para el día de hoy, acompáñenme por favor a Mateo 6, 14 y 15. Repito, el texto base de este tema del perdón, aunque el mundo diga lo contrario, es Mateo 6, 14 y 15. Y pues como siempre, por favor, si nos pueden poner ahí si se escucha bien, si se ve bien, si todo está en orden. Hace 8 días les ofrezco una disculpa, hablando de perdón, les ofrezco una disculpa porque estaba en casa de mi madre, hoy estamos en casa de mi suegra y el internet fallaba un poquito, entonces pues no me pude terminar de conectar hasta el último segundo y ya cuando estaba el quiz pues se terminó la transmisión sin despedirme de ustedes, una disculpa. Y bueno, pues son fallas técnicas que a veces no están en nuestras manos. Entonces, por favor, acompáñenme a Mateo 6, 14 y 15 y mi esposa lo va a leer. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, el texto base de hoy este texto de Mateo es de suma importancia. Aquí nos habla Jesucristo. Y cuando Jesús habla, es ley, es palabra de Dios, es Dios hecho hombre, y no hay más verdad que la que Él dice. Ahora, quiero decirles, hermano, y esto es a título personal, pero yo sé que muchos hermanos en la fe, y sobre todo predicadores y líderes, en este caso de jóvenes y adolescentes, que predicamos la palabra y tenemos la fortuna, la bendición y también la obligación de predicar su palabra, tenemos una responsabilidad muy grande. Y la verdad es que cuando predicamos la palabra de Dios es necesario que lo que prediquemos intentemos a toda costa vivirlo. Hoy no podríamos estar mi esposa y yo hablando de perdón si tuviéramos un corazón lleno de rencor y de odio o de envidia o de falta de perdón hacia los demás. Creo, y Dios no me dejara mentir, y al igual que mi esposa, que somos, al menos en este tema, pues sí somos personas que estamos cumpliendo con esta obediencia a Dios del perdón. Sinceramente yo no guardo, ni mi esposa guarda rencor. Hemos hablado acerca de este tema y la verdad es que no guardamos rencor. Creemos que hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido, aquellos que hemos ofendido de alguna forma, pues siempre hemos buscado estar en paz con ellos, y es importante, tenemos una responsabilidad muy grande con este tema del perdón. Así es, y es una cuestión que día a día se tiene que ir trabajando todos los días, porque todos los días pasan cosas que nos hacen sentir mal, o personas que nos ofenden, o a personas que nosotros ofendemos, y todos los días tenemos que estar trabajando esta cuestión del perdón, ya sea nosotros perdonando o pidiendo perdón a las personas que hemos ofendido. Así es, y pues mi esposa y yo hemos platicado acerca de este tema y coincidimos en algo que es muy importante, y quiero que ustedes hagan un recuento de lo que les voy a decir. Cualquier profesión que ustedes conozcan, cualquier profesión, sea o en el ámbito académico, en el ámbito deportivo, en cualquier cosa, no es necesario ser una buena persona fuera de tu profesión si eres bueno en lo que haces. Y pongo un ejemplo muy claro y repito, no es necesario ser una buena persona fuera de tu profesión
si eres bueno en lo que haces. Y voy a poner muchos ejemplos o algunos. Si eres un excelente doctor y tienes alguna especialidad en lo que sea, puede que seas literalmente el mejor doctor si quieres del mundo. Y no es necesario que para ser un buen doctor seas una persona fiel y honesta o que seas una persona perdonadora. Un buen doctor, y conocemos muchos casos, y eso es una profesión de muchas que hay, un buen abogado, un buen arquitecto, un buen científico, un buen profesor. Hay muchas personas que son buenas en lo que hacen, pero que fuera de su profesión, en su vida personal, pues es muy distinto a lo que hacen. Pueden ser personas pues adúlteras, personas borrachos, agresivos, no lo sé. ¿A qué voy con todo esto? Que así como ellos, también existen gente en el mundo de la fama, actores, artistas, deportistas, que igual en su labor, en su desempeño en el día con día, pues puede que sean los mejores. Pero el hecho de que sean los mejores en su profesión no significa que en su vida afuera de ella sean intachables. ¿Por qué digo todo esto? Porque los cristianos debemos de ser intachables en nuestra vida. Nosotros no podemos, y esa es la única profesión, si se puede llamar así, la del cristiano, de predicar su palabra, y somos obligados a hacerla. Y en ese tema del perdón, para poderlo aplicar en nuestra vida, tenemos que empezar pues por nosotros mismos. Y no podemos nosotros predicar la palabra de Dios dando consejos, hablando acerca del Evangelio, si nosotros mismos no empezamos a predicar la palabra de Dios. Mi esposa y yo, y aquí pues hasta nos va a dar risa, pero conocemos muchos psicólogos, a terapeutas, a psiquiatras, a profesores en el colegio donde trabajamos, etcétera, que como personas tienen un desorden en sus vidas, un desorden. Pero Dios es el primero en exigirnos que pongamos en orden nuestra vida para poder empezar a dar ejemplo a los demás. Y repito, conocemos a muchas personas. Yo conozco terapeutas en mi colegio que son de atención personalizada en psicología a los alumnos, que son divorciados, que son infieles, que son adúlteros, que toman mucho, que hablan con muchas groserías. Entonces, a todo el mundo le enseñan, lo terapean y lo quieren estar pues aconsejando, y sus vidas son un relajo. Entonces el Hijo de Dios tiene que empezar por él. No puedo hoy hablar de este tema del perdón si tuviera rencor contra alguien, porque sería una hipocresía. Sabemos que lamentablemente hay muchos predicadores que sí, pues tienen en sus vidas un relajo, pero bueno, darán cuentas con Dios. Pero un hijo de Dios verdadero, un hijo de Dios fiel, tiene que empezar, y te lo digo a ti, porque no hace falta que seas un predicador o que seas un profeta o un apóstol, un pastor, como te quieras decir. Simplemente cuando ya eres un cristiano, la edad que tengas, tu vida tiene que ser el primer ejemplo. Porque muchas personas, y pues creo que mi esposa y yo conocemos muchas personas que no quieren acercarse a Dios por el testimonio de otros, y no es pretexto para que no se acerquen a Dios. Pero muchas personas te van a decir, y ustedes han de conocer gente que te dice, es que yo no creo en Dios, o no creo en la religión, o no creo en el cristianismo, porque mi tía según es cristiana, pero es más chismosa que todas mis demás tías, porque mi papá según era cristiano su papá y lo golpeaba horrible, porque conozco a los cristianos que son los que más juzgan y los que más chismean, en fin. Y es un reflejo de cómo lo que estamos haciendo sí produce frutos para bien o para mal, y reflejamos o mostramos a quién estamos reflejando, y espero que todos reflejemos a Dios. Y bueno, eso fue como una pequeña introducción acerca de este perdón y de la responsabilidad que tenemos, empezando por nosotros mismos. Bueno, y ya adentrándonos bien al tema, mi esposa leyó el texto base que era Mateo 6, 14 y 15, y quiero que pongan atención en algo. Cuando dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los perdonará. Bueno, antes, en el Padre Nuestro, Jesús dice en la oración, dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces aquí cuando se hace en el Padre Nuestro, se da por hecho que dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí no significa perdona nuestras ofensas, así como a veces perdonamos a los que nos ofenden, así como de vez en cuando perdona al que me ofende. No, aquí es como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces es importante nosotros perdonar a los que nos ofenden para poder recibir el perdón de Dios. El mundo enseña lo contrario, hermanos. El mundo te va a enseñar siempre, el que me la hace me la paga,
Cuando te dicen algo que es indignante o que es una ofensa, pues siempre quiere salir la carne a defenderse, a contestar con malas cosas. Conocemos casos de muchas personas que pues hay pleitos muy grandes. Mi esposa conoce a la familia de parte, pues, de parte mía, y sabe que a veces hay muchos líos con mis tíos, y es triste ver cómo familias literalmente desintegradas por la falta de perdón. Hace algunos días platicaba con mi madre y le comentábamos justo eso, ¿no? Oye, ¿te imaginas? Y le dije, ¿te imaginas? Porque yo creo que ni siquiera empezando desde mi madre, que es mi madre y la amo con todo mi corazón, que tú te sentaras con los hermanos y las hermanas que traen pleitos y le dijeras, mira, no sé en qué te he ofendido, o si lo sabes, pues externarlo, pero de todo corazón te pido que me perdones. Discúlpame por lo que te haya hecho, porque ya son años de guardar rencores, iras, contiendas, y que los hermanos se reconciliaran todos. ¿Te imaginas, Leo, qué padre sería? Y se quedó pensando así como, sí, sería muy padre, pero a la vez es que nos cuesta mucho. Es que somos de Chihuahua, es que la sangre que traemos nos hierve, es que los pleitos son problemas que ya tienen mucho tiempo y así viven. Y lamentablemente pues la falta de perdón va acarreando muchas cosas, y no me creerán, pero hasta cuestiones físicas te pueden ocasionar la falta de perdón, el rencor, el no dormir bien, problemas de gastritis, muchas cosas. Pero en fin, ¿quieres comentar algo, mi amor? No, pues justamente me estaba acordando de una frase que dicen por ahí, no sé dónde la escuché, que lo que te genera la falta del perdón o el otorgar el perdón es como un veneno que te comes tú o te tomas tú para que le haga efecto al otro. O sea, con esa falta de perdón tú mismo te estás consumiendo, tú mismo tienes ahí, llegas a un lugar donde está esa persona y estás incómodo porque está ella, o sea... Sí, como dice mi esposa, es un veneno que te tomas tú esperando que le haga daño al otro. Y esa falta de perdón, ese rencor, simplemente genera que tú te carcomas. Tengo el caso, pues, que quiero ejemplificarles, de un alumno del cual en verdad aprecio mucho. Y le comentaba a mi esposa que es increíble. Él era muy rencoroso y tenía algo contra otro compañero suyo. Y el otro cuate andaba, pero como si nada. Él subía, bajaba, jugaba y todo, hacía comentarios pues burlones, normal de ahí, chavos de prepa. Pero este chavo se tomaba todo personal. Y le dije, oye, relájate, perdónalo, tranquilízate, disfruta un poquito la vida porque te estresas por todo. Y él andaba así y lo carcomía. Y como dice mi esposa, él se tomaba un veneno esperando que le hiciera daño al otro. Pero el único que se perjudica es él. Porque aquel chavo ni lo pelaba. Y ese se cambió de escuela. Pues hacía unos corajes nada más con verlo. Por la falta de perdón. Le hacían cosas de hace muchos años y los demás pues siguieron su vida. Él seguía con resentimientos, con muchas cosas por la falta de perdón. Ahora, estamos hablando de gente que no conoce a Dios o que no conoce de Dios. Pero ahora ustedes, adolescentes y jóvenes que sí conocen de Dios, realmente ejemplificamos una vida de obediencia, perdonando a los demás y también pidiéndole perdón a los demás. Y eso es algo que ustedes tienen que reflexionar personalmente. El mundo, platicábamos que siempre te va a pedir venganza, el rencor, no te dejes, esto no se puede quedar así. Un amigo acaba de fallecer hace unas semanas y él era una persona que yo aprecié mucho, pero me contó en alguna ocasión que tuvo un pleito con unas personas. Después, pues en el momento de ira fue por algunos amigos y fueron a vengarse, y después andaban ellos huyendo, y así fue un lapso de algunos meses buscando unos a otros por un momento de ira. ¿Y qué voy con todo esto? Que los problemas por el no perdonar, por no dejar pasar las cosas, las ofensas, te traen muchas cosas. El mundo te dice, véngate, esto no se puede quedar así. Hace algunos años yo en la universidad tenía un iPad, escuchaba mi música y un compañero del salón me lo robó y se lo demostré porque el iPad trae un código como un numerito con un número de serie, y en la caja que yo tenía, pues que era original, que era un regalo, en la caja venía el número de serie que también estaba puesta en el iPad. Entonces pues al siguiente día fui, le dije al compañero, oye, ¿me puedes prestar tu iPad? Ah, claro que sí, me lo prestó, y le dije, oye, ¿qué crees? Le enseñé el número de serie de la caja
y de su iPad. Yo tenía sospechas de que él me lo había robado, hasta que un compañero me dijo, sí, fue él, porque fíjate que lo vi, etcétera, ¿no? Total, para no hacer el cuento largo, le dije que ese era mi iPad. En pocas palabras le dije, mira, tú sabes que tú me lo robaste. No le quise decir nada y le dije, bueno, pues me lo voy a quedar porque ese es mi iPad. Y a mí me lo robaron aquí en el salón. Y pues sorry, ¿no? Y me dijo, no, es que me lo vendió a mí otro cuate de la universidad. Bueno, pues quien te lo haya vendido, vamos con él y le digo que me lo robaron y que te dé tu dinero. No, si quieres mejor así déjalo. Total, pues yo ahí fue, de hecho tenía poco de conocer a Cristo. Le dije, sabes que no tengo ningún problema, nada más dame lo que es mío. Y se acabó. Mis amigos, ya sabes, en aquel tiempo, y pues más los hombres, ¿no? Oye, vamos contigo y lo golpeamos. Y yo, tranquilos, no pasa nada, yo voy con él. Y total que ellos se quedaron ahí cerca. Después cuando regresé con mi iPad en la mano me dicen, ¿qué le dijiste? No, pues que ya me lo devolviera, que si era mi iPad. Y que gracias, asunto arreglado. Oye, pero no lo vamos a golpearme, que es... Pues no, obviamente no, y el mundo te enseña eso. El mundo te enseña lo contrario, hay que golpearlo, hay que vengarse, que no se queden así las cosas, pero cuando ya empiezas a conocer de Dios, o cuando conoces de Dios, sabes que estamos en un mundo totalmente diferente, donde el perdón debe de abundar, donde la falta, donde el amor debe de gobernar, donde el alejarte de los pleitos tiene que ser tu día a día. ¿Sí? Así es, y muchas veces el que te vean pedir perdón o perdonar a alguien lo ven como cobardía. O sea, siempre y dale, y no te dejes, siempre incitando a los problemas. Pero cuando tú haces lo contrario, lo ven como que eres un cobarde, como... No sé, como que eres un dejado. Exacto. Y fíjense cómo, y ahorita más adelante vamos a hablar de estas cosas, muchas veces es esa dignidad o esa valentía o ese orgullo o ese ego de, como dice mi esposa, ¿no? De no quedar como un cobarde, creo que es más en los hombres, ¿no? O sea, en los hombres de no te dejes, que no se quede así. Y bueno, hoy en día, lo dije hace 8 días, también las mujeres es, no amiga, no se puede quedar así. Tú también bájale a su novio, tú también mándale un WhatsApp y dile que lo amas aunque no andes con él, para que su nueva novia vea que todavía sigue contigo. O sea, siempre pensando en maquinar cosas que demuestren que no hay un perdón y que debes de tomar cartas en el asunto. Y repito, esto es gente que cuando el mundo dice lo contrario, te enseña estas cosas. Pero tú como hijo de Dios, ¿cómo estás actuando? Hay una historia muy bonita que quiero que mi esposa va a contarles acerca justo de este tema. Así es. Era un hombre muy humilde, era de un espíritu y de servicio y era fiel a Dios. Este hombre iba cargando un bulto. En la calle se encontró con un muchacho que no creía en Dios. Y le dice el muchacho burlándose de él, ¿y tú cómo sabes que Dios te ha perdonado? El señor cristiano siguió caminando y más adelante soltó su bulto. Y le dice el señor cristiano al que no creía en Dios, ¿cómo sé que se me ha caído el bulto si no he volteado para atrás? Y el muchacho le dijo, no has volteado para atrás, pero lo supiste porque ya no sientes el peso en la espalda. Y le dice el señor, justamente así sé que Dios me ha perdonado, porque ya no siento ese peso, esa tristeza, esa soledad que antes sentía cuando no había pedido perdón a Dios. Exactamente, como dice mi esposa, y es una historia muy bonita y es una historia breve que te describe en pocas palabras. Es como cargar un bulto. Todos aquellos que nos escuchan y que han vivido estas situaciones, sabes que cuando perdonas, cuando guardas, cuando dejas o te despojas de todas esas emociones equivocadas de ira, de rencor, de envidia, de egoísmo, descansas en paz, duermes tranquilo. Cuando dice la palabra de Dios, en paz me acostaré, así me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiados, porque estás en paz con Dios, porque sabes que obedeces a Dios, y la obediencia es también perdonar, amar. Y cuando andas por la calle, tranquilo, cuando vas a cualquier lugar, cuando vas a tu salón de clases, a tu escuela, pasas por el pasillo sabiendo que no tienes pleito con nadie, es muy tranquilo. Ustedes que son jóvenes y adolescentes que están en la escuela, ¿qué sienten cuando van por el pasillo y nadie les dice nada y simplemente ustedes se dedican a estudiar, a platicar cosas agradables con sus amigos? Andan bien. Pero ¿qué pasa cuando no hay perdón en tu vida, cuando tienes coraje, cuando tienes rencor y vas por los pasillos y tienes pleito con uno o pleito con otro, y en el salón de al lado te quieren golpear y tú te quieres vengar del de al lado, y así vives? Pero cuando vives tranquilo, es una emoción, una sensación
Pues simplemente de muchísima paz que Dios te da porque sabes que vives en obediencia. Bueno, nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. Lo decía mi esposa. Generalmente, cuando hablamos de perdones, pues de perdonar a los demás, es muy complicado a veces perdonar cuando hay ofensas graves, cuando hay alguna situación de por medio que está un familiar, o tu novia, o tu esposa, o tu hijo. No es sencillo perdonar. Y a veces en el cristianismo cometemos el error de pensar que el perdón es siento que debo de perdonar al otro cuando tengo una emoción que me mueve a perdonar, y no es así. Lo explicaba el pastor Chuy Olivares en una predicación y a mí se me quedó muy grabado. Él decía, es que muchas veces o generalmente no vas a sentir ganas de perdonar al otro, y es muy normal. Si por ejemplo a mi esposa la ofenden y alguien me dice, ¿sabes qué? Discúlpame, la ofendí, te perdono, pero en el momento no sientes ninguna alegría ni ninguna emoción que digas, no te preocupes, no hay problema. No, es ok, te perdono porque eres obediente. El perdonar es obediencia. Y generalmente cuando perdonas es porque te ofendieron. Y a nadie que ofendan se va a sentir contento o gozoso. Y te repito, más cuando es algún familiar o algún ser querido. A mí me ha pasado que si a mí me ofenden, a mí Andrés, lo paso por alto. La ofensa a mí no me interesa. Y digo, pues Dios mío, pues allá él o allá ella, lo que sea. Pero cuando se meten con tu esposa o con tu hijo, con tu mamá, con tu hermano, ahí sí luego salta la sangre. Y cuando la carne te dice, no te dejes, es que es tu esposa, es que es tu hijo, entonces no sientes ganas de perdonar. Pero cuando alguien te pide perdón, aunque no te pidan perdón, debes de perdonar. No te vas a sentir con ganas de perdonar, eso es normal, pero sí puedes perdonar por obediencia a Dios. Señor, estoy enojado, Señor, estoy triste, Señor, estoy con ese sentimiento que no me deja descansar. Tú dame descanso, porque yo quiero perdonar y perdono al que me haya ofendido. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? Y si no, pues así es la palabra de Dios. Sigamos, el siguiente punto es Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y aquí un ejemplo muy sencillo es mi esposa y yo. Aquí una palabra que dice mutuamente, o sea, perdónense unos a otros. Y pongo el ejemplo de mi esposa y yo porque vivimos todos los días juntos, y más en esta cuarentena que ya son 4 meses desde que en el colegio o en la escuela te dijeron, ¿sabes qué? Por la cuarentena del COVID hay que estar en casa. Tenemos 4 meses, y eso platicábamos, ¿verdad? 4 meses, todos los días, todo el día, todo el tiempo juntos. Y estamos súper contentos y lo disfrutamos y todo. Pero también es normal en cualquier pareja, en cualquier matrimonio, que tengas algún desacuerdo, algún roce, alguna discusión por algo que no, pues que simplemente no concuerdas. Y discutimos y nos dura, creo que el enojo, la molestia, 5 minutos. No nos gusta dormirnos, y es bíblico, con el enojo. No nos gusta estar peleados, como dicen por ahí. No nos ofendemos, sino simplemente cuando discutimos algo no me parece, se lo comento, se molesta, o ella me lo comenta a mí, yo me molesto. Cada quien se va a un cuarto, no sé. Y al ratito voy y le digo, ¿sabes qué, mi amor? Discúlpame, me equivoqué, no era la forma, te ofendí, no dije lo correcto, me porté inadecuadamente. Y ella lo mismo, se acerca también, le ha pasado, y te digo, es también el saber pedir perdón, que a veces es más complicado que perdonar a alguien. También es muy difícil decirle a alguien, oye, perdóname, porque hay muchas cosas de por medio para uno, y dice, ¿sabes qué? Es que ¿cómo le voy a pedir perdón? Pues sí. Y se acerca mi esposa, mi amor, perdóname, me equivoqué, yo también respondí mal, yo también te ofendí, pero no hay día que nos acostemos enojados, porque es algo horrible, porque es muy fea esa sensación. Y yo siempre tengo algo en mente, no sé de dónde se me quedó grabado, pero si te vas a tu trabajo o a tu escuela enojado con tus papás, o con tu esposa, o con tus hijos, o con tus hermanos, o con tus amigos, siempre me entra como que ese miedo de decir, híjole, irme al trabajo enojado, y si me pasa algo y no volverla a ver, y saber que así me fui, es muy feo. O no despedirte de tu hijo con un beso cariñoso porque estabas enojado, es algo horrible, porque la vida no la tenemos comprada, y no quiero esperarme a que pase algo así para decir perdón. Siempre quiero dormirme, siempre quiero irme, siempre quiero estar en paz, perdonado y perdonando a mi esposa y a quien tenga que perdonar, para estar tranquilo y que mi conciencia me diga, estás bien con Dios. Ahora,
Dios nos exige algo y nos recomienda algo por sabiduría, por amor, por todo lo que significa Dios, pero ¿qué creen? Él es el primero en poner este ejemplo del perdón. En Cristo Jesús tenemos perdón de pecados y Él es el primero en enseñarnos del amor y del perdón. Dios no te va a decir perdona cuando Él no lo haya hecho. Todo lo que Dios te pide es porque Dios lo hace, pero infinitamente más perfecto. Si Dios te aconseja algo es porque Él siempre lo ha hecho a la perfección. En este tema del perdón, nos perdonó Él primero y después nosotros podemos perdonar a los demás. Pero en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados y Dios nos dice, ¿saben qué? Yo les pido que ustedes perdonen porque yo soy el Padre que a ustedes los ha perdonado y en Cristo Jesús tienen ese perdón. Tienen que reconocer que han fallado, tienen que pedir perdón o tienen que pedirle perdón en la figura de mi Hijo que mandé por ustedes. Pero ese ejemplo perfecto del Padre lo tenemos en Jesucristo. Si Él nos ha dado ese ejemplo tan grande, nosotros tenemos que poner ese ejemplo de perdonar a los demás para que otras personas también vean cómo el Hijo de Dios es una persona que al igual que el Padre perdona las ofensas o pide perdón. Siguen Efesios. ¿Ya leí Efesios? No, ya os pongo lo que es. No, perdóname, soy malo. Discúlpeme, me cuatrapié, pero feo. Sí. Discúlpenme. Ahora. Isaías, por favor. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Así es. Este texto es fundamental como ejemplo para nosotros. Dice, y no me acordaré de tus pecados. Tengo un ejemplo de un amigo, que ojalá no se identifique con este ejemplo. Un amigo que en alguna ocasión me dijo, ven, te invito a tomar un café. Voy con mi novia, que ya pues, se reconcilió con su novia. Fue a un café, me dijo, te invito para platicar y pues que la conozcas, o que no me acuerdo si la conocía, pero el punto es que me invitó a un café, que estaba con su novia, que se había reconciliado con ella. Toda la cena estuvo diciéndole él a ella y ella a él, se decían mutuamente indirectas y cosas y reclamos. Habían regresado, tenían un día o dos de haber regresado, y si por ejemplo veían el nombre de Laura, le decía, sí, como con Laura que me pusiste el cuerno la vez pasada, y yo ahí en medio, ¿no? Y de repente salía el tema del dinero, y él le decía, sí, como el dinero que te gastaste cuando yo no estuve, que te fuiste con tus amigas a comer, y así fue toda la cena. Entonces aquí Dios nos dice que Él no se acuerda de nuestros pecados. Las personas como mi amigo y su novia o su exnovia comúnmente viven así. Te perdono, pero te estoy recordando constantemente la falla que tuviste, en lo que te equivocaste, cómo me quedaste mal, cómo me defraudaste, etc. Cuando una persona perdona realmente, pues ¿sabes qué? Se acabó el asunto, te perdoné, empezamos de nuevo y san se acabó. Pero también queremos que ustedes se queden con algo en la mente. Perdonar no significa pasar por alto simplemente justificando las cosas, o no significa solapar las cosas del otro. Perdonar es, te perdono, no guardo rencor. Hay una frase que es medio, pues es una frase no bíblica, pero que tiene su cierta lógica y su cierta coherencia, que dice, perdonar es recordar sin rencor. Y sí, Dios dice que Él no se acordará de tus pecados. Dios es omnipotente y omnisciente, Él sabe todo, pero lo que Él hace es, no te vas a recordando lo que hiciste. Y nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. Pero repito, tenemos que ser inteligentes en perdonar, pero también distinguir entre perdonar y solapar. Una injusticia no se va a solapar. Si alguien te pide perdón, ok, te perdono, pero muchas veces hay consecuencias. Y lo platicábamos mi esposa y yo. Hay muchos ejemplos de cuando puedes perdonar a alguien, pero hay consecuencias. Si llega un hijo con su papá
Y a mí me pasó. Y repruebas muchas materias. Oye, papá, perdóname, es que ya reprobé y me fue muy mal en la escuela, etcétera, etcétera. Ok, hijo, pues ya reprobaste, pero ahora te cambias de escuela y tengo que pagar más colegiatura o tengo que hacer estas cosas. O sea, te perdono, pero hay consecuencias. Ya reprobaste el año, ya reprobaste 5 materias, tienes extraordinarios, etcétera. La gente te puede perdonar, pero también hay consecuencias. Cuando llegas a Dios, puede haber personas que hayan sido alcohólicas o drogadictos. Dios mío, perdóname, quiero una vida nueva, y Dios te va a decir, te perdono, borro tus pecados, los limpio. Pero también hay personas que, como tuvieron una vida tan insana, pues puede que tengan cirrosis o alguna enfermedad a causa de las drogas o del alcohol o del cigarro, lo que sea, y se pueden morir por causa de esto. No significa que Dios no los haya perdonado, sí los perdonaron, pero también enfrentaron consecuencias a sus actos. ¿Tienes algún ejemplo por ahí de esto? No, escuché un ejemplo por ahí de que, por ejemplo, si alguien te debe algo y tú decides perdonar esa deuda porque ya pasaron mucho tiempo o porque no te quiere pagar o X cosa, ok, lo perdonas, pero el que lo perdones no significa que le vas a volver a prestar dinero. Como dice mi esposo, siempre hay una consecuencia. No significa que el que perdones es para que lo sigas tú haciendo. O sea, le vuelvo a prestar dinero, le vuelvo a prestar dinero. No, porque estás viendo la situación. O sea, lo perdono, pero ya no tengo la confianza para prestarte otra vez dinero. Sí, y ahí tenemos que ser siempre muy sabios. Habrá ocasiones en, como dice mi esposa, gente que le diga, ¿sabes qué? Pues te hice un préstamo, te perdono la deuda, no tienes, no me pagues, está bien, pues allá tú, no tengo ningún problema. Pero no va a llegar al siguiente día, oye, préstame otra vez, ¿sabes qué? Pues con sabiduría, lo lamento, pues me quedaste mal, no tengo dinero para prestarte, o bueno, en esa ocasión no quiero prestarte. Pero también pues hay ocasiones donde alguien te falla, lo perdonas y vuelve a fallar en lo mismo, y por misericordia, con prudencia, depende de la situación, dirás, bueno, te vuelvo a dar una oportunidad. Pero también hay gente que, ¿sabes qué? Contigo pues simplemente aquí está mi raya porque te perdoné una y otra vez. Le puede pasar mucho a las mujeres, ¿no? Sobre todo que es muy dado en los hombres que las golpean. Gente que conoce de Dios o gente cristiana que sufre maltrato, y alguna vez por ahí lo dijo el pastor, te perdono, no tengo ningún rencor contra ti, pero también llega un momento en que, ¿sabes qué? Pues legalmente tienes que ir a la cárcel o tienes que ir a un juzgado porque se llama maltrato infantil o maltrato marital, etcétera. O sea, también hay consecuencias a las acciones. Perdonar es una cosa, solapar es otra, o también pasar todo por alto tampoco es correcto. Cuando Dios nos perdona es porque estamos arrepentidos, y cuando alguien nos pide perdón es porque se arrepintió genuinamente. Igual nosotros, cuando pedimos perdón, en alguna ocasión podremos fallar. Yo le he fallado a mi esposa, le he fallado a mi hijo, le he fallado a mis padres, le he fallado a Dios en muchas cosas, y les pido perdón y vuelvo a hacer lo mismo. No significa que no estoy arrepentido genuinamente. Mi problema, por ejemplo, puede ser o mi carácter o una reacción que no sea correcta, y si ofendo a alguien con esa acción, discúlpame, me volví a equivocar, pero estoy en este proceso, pero yo quiero salir adelante, quiero cambiar, y Dios conoce mi corazón. Señor, te fallé otra vez, discúlpame. Volví a contestarle al cuate de Banamex que considero que es muy ineficiente, y le contesté de una forma inadecuada. Mi reacción no fue la correcta, discúlpame, Señor, no lo vuelvo a hacer. Y hasta puedes reaccionar, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame, al siguiente día puedes hacer algo así. No sé, hay muchos ejemplos de gente que perdona o que es perdonada y que cae en lo mismo, pero una cosa es practicarlo de una forma ya arbitraria, sin conciencia de, bueno, pues así soy, Señor, soy muy enojón, tú eres un Dios perdonador, no pasa nada. No, Dios conoce tu corazón, Dios conoce que yo, Andrés Lugo, pues fallo en algunas cosas y tengo que ir cambiando las cosas todos los días, buscando su perdón y mejorar día con día. Mi esposa lo mismo, ella también tiene sus fallas, y hay cosas que ella tiene que me dice, mi amor, perdón, se me olvidó otra vez. No te preocupes, pues ya ni modo, pues ahí estás en un proceso al igual que yo. Pero repito, perdonar no es lo mismo que solapar o que pasar por alto sin consecuencia alguna, porque eso ya se llama ser arbitrario, no tomar consecuencias, no pasa nada. Bueno, pues sigamos con este tema, hermanos. Sí. Pues ya nada más previo a eso, recordar el punto anterior que les decía, que es muy importante, hermanos. Muchas veces me pasó con mi papá.
Les cuento rapidísimo, mi padre trabajó en un colegio 32 años en el mismo lugar, súper responsable. En 32 años jamás faltó al trabajo, jamás llegó tarde. Un ejemplo, laboralmente hablando, un ejemplo en todos los sentidos. Y él era una persona muy comprometida, muy disciplinada, una persona pues muy amorosa, ¿verdad? Muy trabajador, muy querido en donde trabajaba. Y se enfermó muy gravemente, estuvo internado. Y en una breve historia resulta que a uno de sus mejores amigos, que estaba desempleado y estaba deprimido, etcétera, lo metió a trabajar donde él estaba. Y mi papá tenía un puesto y a su amigo lo metió en un puesto arriba de él, sin importarle que a él le habían ofrecido a mi papá un puesto aquí arriba. Él dijo: no, yo aquí estoy bien, me gusta mi trabajo, voy a meter de director general a mi amigo. Y lo metió de director general arriba de él, pudiéndole ocupar ese puesto. No quiso y dijo: yo estoy muy bien aquí. Y lo metió a su amigo después de estar deprimido y sin trabajo. Se enferma mi papá después de todo ese tiempo y de haber hecho esa obra a su amigo. Y su amigo le dio la espalda totalmente y metió a su esposa a trabajar en el puesto que tenía mi papá. Todavía no era algo oficial porque mi papá estaba internado, la incapacidad por la enfermedad, etcétera. Pero el punto es que lo metió cuando mi papá se enteró de todo esto, porque pues la gente que trabaja en el colegio o que trabajaba ahí, que lo conocían de toda la vida, pues se lo comentaron. Y mi papá se deprimió horrible, se deprimió muy feo, porque pues sintió que un amigo de sus mejores amigos le dio la espalda después de ser su amigo, el darle el trabajo que tenía actualmente, lo traicionó, le hizo, bueno, total. Yo ya conocía del Señor, si no, la verdad es que mi reacción hubiera sido totalmente diferente a la que tuve. Mi papá se deprime muy feo, se sintió decepción, traición, etcétera. Y después de 30 y tantos años de servicio en el colegio, pues le dieron una cuchillada por la espalda. Mi papá, pues sin conocer tanto del Señor, se deprime y pues no se repuso como tenía que hacerlo de esta situación tan importante. Cuando uno conoce de Dios sabe que todo pasa por algo. Mi papá no lo asimiló así y en su depresión se quedó muchísimo tiempo. ¿Y a qué voy con todo esto? Cuando supe, pues yo sabía perfectamente quién era su amigo, yo lo conocía, era profesor también de muchos años ahí. Y platicaba con mi esposa y yo pude haber tomado muchas cartas en el asunto, legalmente, haciendo muchas cosas, como hombre, le decía a mi esposa, yo como hombre pude haber hecho otras cosas, y por mi mente pasaron muchas cosas, y en mi humanidad pasaron muchas cosas. A la fecha, y desde ese día decidí guardar mi corazón, perdonarlo, porque ese señor nunca me dijo perdón, yo lo dejé de ver y se acabó, nunca me dijo perdóname, pero yo lo que le dije a Dios: Señor, tú sabes qué es lo que está pasando, sabes qué es lo que pasó, que Dios lo bendiga, yo lo perdono a ese señor que hizo lo que hizo, y yo sé, Padre, que todos te daremos cuentas. Y Padre se deprimió al borde de la muerte por esta causa y por otras cosas que pasaron, y simplemente tú sabes lo que pasa, mi Dios, yo lo perdono, yo quiero descansar en ti. No voy a tomar ningún tipo de represalia, no voy a hacer ninguna tontería que se me pueda ocurrir en mi mente, porque si pienso con ira irracionalmente puedo hacer muchas tonterías de las cuales después te arrepientes. Entonces lo perdoné sin que él le pidiera perdón, guardé mi corazón, y Dios desde ese momento hasta la fecha me tiene con paz y con gozo, porque sabe que yo actué de esa forma. Antes, que no conocía a Cristo, pude haber hecho muchas tonterías, en verdad muchas tonterías, y por mi mente pasaron muchas cosas. Pero bendito Dios que me guardó de actuar así y de hacer tonterías que la gente en la carne hace. Y bueno, es una forma de demostrarles cómo, pues cuando Dios habita en tu corazón, vives en paz y vives lejos de cualquier tipo de rencor. Y yo les voy a leer esta parábola que creo que muchos ya conocen, pero para los que no, es la parábola de los dos deudores. Y dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de Dios es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó que le vendiera a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para pagar la deuda. Entonces
Aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, se halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Es como si él debiera millones y a él le debieran miles. Le debía 100 denarios. Y diciendo él: págame lo que me debes. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, y fue y lo echó a la cárcel hasta que el consiervo pagara toda su deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se sintieron muy tristes y fueron y le dijeron al rey todo lo que pasaba. Entonces, llamándole el Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que yo te perdoné, la que me rogaste, ¿no debiste tú también hacer misericordia con tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda que tenía con él. Y dice Jesús: así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Así es, hermanitos, así como este rey perdonó esa deuda, es como Dios perdona con nosotros. Y leí por ahí una frase que decía: no creo que haya alguien que haya pecado más contra nosotros que lo que nosotros hemos pecado contra Dios. Y si Él nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no otorgar un perdón a cualquiera que nos haya ofendido? No hay día, no hay un solo día en nuestra vida que de alguna manera u otra pequemos y ofendamos a Dios. Y todos los días, todas las noches: Señor, por favor, perdóname, ten misericordia de mí, y cada mañana son nuevas sus misericordias. Y resulta que tú, humanito pecador, humanito hermanito pecador, no lo voy a perdonar. No, lo que me hizo es imperdonable. Es que no se vale, es que ni siquiera me ha pedido perdón para que yo lo perdone, es que no tengo yo por qué pedirle perdón si yo no hice nada, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, en verdad pónganse a pensar: si Dios nos pagara como nosotros queremos pagar a los demás, no estaríamos aquí. Es más, sin ninguna necesidad, estamos aquí porque Cristo vino a este mundo y se sacrificó por nosotros sin ninguna necesidad, pero por amor lo hizo, por obediencia lo hizo, y en su perdón tenemos vida nueva. Ahora, ya hemos hablado de muchos ejemplos, hemos hablado de muchas cosas, y queremos mencionarles, son 5 puntos hoy. Nada más vamos a ver 2 puntos, y el siguiente martes, primero Dios, vamos a ver los restantes y la conclusión del tema como tal, de algunas razones por las cuales no perdonamos. La primera de ellas, es el orgullo. Voy a leer la definición como tal del orgullo, y repito, son 5 puntos los cuales consideramos por los cuales no perdonamos. Y el primer punto es el orgullo. Leo la definición como tal de la Real Academia Española de lo que es el orgullo, y por ahí también se van a identificar ustedes con algunas de estas cosas, porque pues somos seres humanos, es parte de lo que somos, pero cuando llegamos a Cristo todo eso va cambiando poco a poco. El orgullo es la característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiéndolo llevar a la soberbia, un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Altivez, arrogancia, soberbia, vanidad y dignidad son algunos sinónimos de orgullo. Bueno, si te identificas con alguna de estas cosas, pues hay que cambiar un poquito, o bueno, hay que cambiar totalmente esto, porque repito, altivez, arrogancia, soberbia, vanidad, dignidad son algunos síntomas de orgullo. Por dignidad yo no voy a pedirle perdón al otro, por dignidad yo no voy a permitir que me hablen así, porque no, la dignidad
de valor en una persona es importante, todos tenemos nuestra dignidad, pero de una dignidad que te lleva al orgullo a la falta del perdón es muy diferente. Una dignidad de valor propio es importante, es útil y es necesaria la dignidad personal, pero una dignidad que sea de altivez, una dignidad de sentirte más que los demás, es totalmente incorrecto. Y vamos a leer dos textos que nos hablan justamente de este punto. Yo leo el primer texto, si quieres, me quedamos ahorita. El primer texto es Proverbios 8:13. Nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Repito, dice, la soberbia y la arrogancia es lo que Jehová aborrece. El segundo es Santiago 3:13 y dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Bueno, aquí nos dice que lo demuestre con su conducta el que es sabio y entendido, mediante obras hechas con humildad y que le da sabiduría. Ahora, la sabiduría que Dios da es una sabiduría totalmente opuesta a lo que enseña el mundo. El mundo dice lo contrario. La sabiduría del mundo es conocimiento, es ¿qué más dijimos? Era conocimiento, era estudios, era capacitación, eran muchas cosas que se asemejan o que son sinónimos de sabiduría de este mundo. La sabiduría que Dios da nos lleva a la humildad, y la humildad nos lleva a ser personas de un corazón manso y sencillo, y como consecuencia podremos despojarnos de ese orgullo que evita que perdonemos a otras personas. Repito, la sabiduría del mundo es sabiduría de conocimiento, y no digo que sea mala, es bueno tener conocimiento secular de muchas cosas, de materias, si estudias cualquier cosa, hay que tener sabiduría, conocimiento de este mundo, pero generalmente, repito, generalmente se asocia al conocimiento que nada más envanece la mente de las personas. Lo he hablado muchas ocasiones donde la gente que está muy preparada tienden, muchos, no digo que todos, muchas personas a ser soberbios, a ser vanidosos, a ser ególatras, pero la sabiduría que Dios da es la sabiduría que te lleva a la humildad, a la mansedumbre. Por lo tanto, con un corazón de esta manera, manso y humilde, puedes perdonar. Pongo un ejemplo muy claro. Conocí o conozco a una persona que trabajaba donde yo trabajo, donde yo laboro, que él tenía un doctorado en algo, no importa, era doctor el señor, joven la verdad, era doctor y se sentía más que los demás porque él era doctor. Y recuerdo que él decía: es que el profesor ese que viene de tal colonia que es como muy humilde, y una persona muy soberbia y muy vanidosa. Y así como él, he conocido personas que yo digo, Dios mío, si leyeran un poquito el Salmo de Asaf, te das cuenta de cómo todo este conocimiento y sabiduría mundana nada más envanece a las personas. Y le he dicho a mi esposa, conozco gente así con doctorados que llegan tarde al trabajo. Gente con doctorados, y este cuate, pues chavo, no pasa de 40 años, se la pasaba en el chisme total siempre. A la directora, a los compañeros, a todo mundo, siempre andaba con chisme y medio. Yo lo veía y decía: tienes un doctorado, pero tienes reprobadas todas las materias de humildad, de mansedumbre, de sencillez, de responsabilidad, de muchas cosas. Entonces, cuando busques sabiduría, primero, y con eso tendrás una base para toda la vida, primero busca la sabiduría que Dios te da, para que seas manso, humilde, y por consecuencia tengas una vida de constante perdón. Esa es sabiduría, eso es mansedumbre, eso es amar, y eso es saber perdonar, no la sabiduría del mundo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y con el temor de Jehová podemos vivir de una forma inimaginable. Ahora, el primer punto fue el orgullo. El segundo punto, y aquí nos podemos ir, pero ¡fum! Y a jóvenes y adolescentes que están en toda la edad de la hormona se van a identificar conmigo, pero cañón. Segundo punto, la ira. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan para ira.
Una es pasión y energía y la otra es hirviendo o agitado. Bíblicamente se puede usar la ira, o Dios puede usar la ira a nosotros, pero una ira santa para poder actuar o tener celo, un celo santo por las cosas de Dios, que nos motiven a defender su palabra, a actuar con justicia, con sabiduría, con rectitud. Pero cuando la ira es una palabra utilizada de una forma que el mundo enseña, una ira que nos ciega la mente, el entendimiento, el raciocinio, ahí ya es pecado, ahí estamos pensando y actuando mal, las consecuencias pueden ser muy graves. Tenemos como ejemplo aquí a Santiago 1, 19 y 20 y dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí dice tardo para airarse. Les aseguro que los que me están escuchando, más de la mitad no son tardos para airarse, y más en la juventud y en la adolescencia. Tenemos que ser tardos para airarnos. No podemos explotar por cualquier cosa, no podemos reaccionar ante cualquier cosa, no podemos luego estallar por cualquier cosita. Tenemos que, si nos vamos a enojar, que sean por cosas que realmente valgan la pena. Cuando te molestas por algo que ofende a Dios, es normal, es correcto, es bueno que sientas esas ganas de defender a Dios, no de defender a Dios porque Dios no requiere que nadie lo defienda ni su palabra, pero que sí defiendas tu fe, que defiendas lo que te han enseñado bíblicamente hablando. No te vas a contentar, no vas a estar a gusto, vas a estar molesto cuando veas algo que es injusto, cuando veas que a tu familiar lo ofenden, cuando veas que algún conocido tuyo o tu hermano, tu tío, tu padre, tu mamá están en algún vicio, en las drogas, cuando ves que a tu vecina de 5 años la raptaron para llevarla a secuestrar a algún lugar. Todo eso te molesta, todo eso es normal, el ser humano, que te molesten cosas que no son correctas. Cuando alguien dice cosas acerca de Dios, que dices, es que mi Dios santo, mi Dios 3 veces santo, no puede ser que lo que blasfemen así. Todo eso genera molestia en el ser humano, hijo de Dios. Eso es en cierto punto normal, pero de eso a pecar, de eso a defenderlo de una forma airada, con violencia, es muy distinto. Jesús se molestó cuando estaban haciendo negocios en la casa de Dios. Él volteó la mesa de los cambistas, de la gente que estaba haciendo negocios, vendiendo cosas. Se molestó porque la casa de Dios es casa de oración. Él se molestó porque no estaba de acuerdo con eso. Cuando Jesús les hablaba a los fariseos, que les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, no les decía, ay, son unos hipócritas, sepulcros blanqueados. Ojalá, no, él lo decía, vean cómo está en la Biblia escrito, con signos de exclamación, hipócritas, sepulcros blanqueados, o sea, enojado, molesto, porque sabía que lo que ellos hacían era incorrecto, porque sabía que tergiversaban la palabra de Dios, porque sabía que ponían pesos y cargas en las personas que no podían llevar y que ni siquiera ellos llevaban. Todo eso a Jesús le molestaba, y es un ejemplo como la ira santa de Dios se manifiesta de esa manera. No la ira que conocemos del mundo, en donde nos desconectamos de la realidad y empezamos a vituperar, a insultar, a hacer cosas que son totalmente incorrectas. Airaos, pero no pequéis. Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, que de hecho viene en el siguiente texto, ¿verdad? Así es. Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice muy claro, airaos, pero no pequéis. O sea, se pueden enojar por cosas que valgan la pena, pero no pequen. Yo no me voy a contentar si salgo a la calle y mi esposa, un fulano, la insulta o la ofende. Me voy a molestar, no le voy a decir, Dios te bendiga, no te preocupes. No, me voy a ofender y la voy a defender porque es mi esposa. Si a mi hijo veo que alguien le dice algo, le hace algo, me voy a molestar y lo voy a defender. No voy a llegar con un palo y no, pero sí voy a pedir que la respeten, sí voy a exigir respeto para mi esposa, voy a exigir respeto para mi hijo, para la gente que amo, y los voy a cuidar. No voy a pecar, no voy a maldecir, pero sí voy a exigir un respeto, voy a cuidar lo que yo tengo, voy a pasar por alto la ofensa y voy a perdonar a esas personas, pero en el momento voy a estar molesto. Mi reacción no va a ser una forma pecaminosa. Airaos, pero no pequéis. Simplemente tenemos que ser sabios en la forma
y por las cosas que nos ofendemos. Ahora, hermano, nos habla del perdón, nos habla de que usted perdona. Sí, yo les hablo de esto, pero como dijo Pablo, de los pecadores, del cual yo soy el primero. Yo soy el primero, y mi esposa aquí presente no me dejará mentir, en todo el tiempo estar pidiendo perdón porque me equivoco constantemente. Mi esposa, a mi pequeño, a mi madre, a mi hermano, a mis amigos, a mis hermanos en la fe, a mi suegra, a muchas personas. Constantemente pido perdón porque yo también ofendo, porque yo también he ofendido muchas veces. No les voy a venir aquí a decir, ay, hermanos, perdonen siempre y también pidan perdón sin yo haberlo hecho. Yo lo hago constantemente porque constantemente me equivoco, pero reconozco que necesito ser perdonado y que necesito constantemente estar pidiendo perdón. Ahora, adolescente, joven, hermano que me escuchas ahí, tenemos que tener ese carácter para constantemente pedir perdón. Hermano, pero usted no conoce, en mi casa usted me predica ahorita muy bonito, pero ahorita que yo cierre el teléfono, mi papá me va a empezar a decir, me va a insultar, me va a maldecir, me va a cachetear, en mi casa me golpean o le pegan a mi mamá. Yo sé que pasan muchas cosas muy complicadas, pero tenemos que aprender a perdonar. Yo sé que no tienes por qué a veces pasar, o no es lo ideal que pases por estas cosas, donde te ofenden, te insultan, donde tu padre posiblemente va contigo a la iglesia el domingo y saliendo de ahí va por sus caguamas y se pone borracho y te golpea. Son cosas que pasan y que son tristes platicarlas, pero que son el día a día. Hermano, usted no conoce a mis papás, van con usted y hermano, Dios le bendiga y piden consejería y con usted se portan de una forma espectacular, pero llegando a la casa se transforman. Sí, hermanito, lo sé, pero ¿qué crees? Todo obra para bien, Dios tiene algo para ti, Dios tiene un plan para ti, pero debemos empezar por perdonar y por pedir perdón a los demás. Y te repito, yo soy el primero en hacer esto, en constantemente pedir perdón, porque yo también ofendo, y yo también fallo, y yo también tengo muchas cosas que cambiar, pero tú también tienes que empezar con eso. Y una de las partes que dice la Biblia, y que es algo que a mí me cayó el 20 hace algunos años, que en momentos de ira, de discusiones, etcétera, ofendí a mis padres, con mi padre, con discusiones ya grande, y leí y releí un texto que dice en la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Y la palabra honrar es una palabra preciosa, pero una palabra que no es sencilla, porque honrar a alguien es un término muy bonito que tenemos que llevar a cabo, pero que no es tan sencillo. Y para honrar hay que ser obediente, hay que ser alguien pues sometido a la voluntad de tus padres. Honrar a tus padres es un mandamiento que viene con promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre. En Deuteronomio, si mal no recuerdo, 27, habla de que maldito sea el que ofenda a su padre y a su madre. O sea, maldición para el que ofenda a sus padres. Entonces yo fue cuando dije: Señor, yo no quiero ser maldecido, al contrario, quiero honrar a mis padres para ser de bendición y de larga vida. Pero yo me di cuenta, ya grande, Señor, no he honrado a mis padres como debo de honrarlos, ni les he pedido perdón, y a veces pues, si te ofenden tus papás por algo, te insultan, también tienes que perdonar, y todo eso forma parte de un amor hacia los demás. No sé si quieres comentar algo. Hay muchas veces que no nos damos cuenta que ofendemos a alguien. Muchas veces estamos fastidiados o estamos de malas y hacemos alguna acción que sin darnos cuenta ofendemos a los demás, o a lo mejor a nosotros, a lo mejor nuestra mamá está de mala, nuestro hermano, nuestro papá, y hacen acciones que, ay, hizo algo y me lastimó, me sentí mal, pero ellos no se dieron cuenta. Y en esas acciones hay que hablar también: oye, pasó esto y no me gustó, no me sentí a gusto, porque muchas veces ellos no se dan cuenta de lo que hacen por este fastidio, por esa molestia, por lo que sea que esté pasando en el día a día. Entonces hay que hablar con ellos para que ellos también sepan, porque de ahí, ay, me sentí mal, me enojo yo también. Y ahí están los dos enojados, luego tu papá no sabe por qué tú estás enojado con él y luego se enoja porque le contestas mal, y ahí se va enojado uno con otro. Pero si tú arreglas desde un principio con esto: oye papá, hiciste esta acción, hiciste este comentario y me lastimó, no me gustó, discúlpame, no me di cuenta. O igual tu hija, o todos los días con tu papá: discúlpame si te he ofendido, papá, discúlpame, cualquier cosa. Y así es como se
se arreglan los problemas sin ir llevando a más y a más y a más. De hecho, los jóvenes son muy dados a, sin decir palabras, con el puro gesto, dices todo. Y me pasa como profesor, me pasa como prefecto, que le dices algo a algún chavo, a alguna señorita, y con la pura cara te respondieron todo. Y eso también es una falta de respeto. Entonces, le ponía el ejemplo a mi esposa, Santi, que tiene 2 años y medio, va a cumplir 3 años en unos meses. Lo educamos con toda paciencia. Mi esposa es la mujer más paciente del mundo, y yo también con él juego y le damos de comer, le compramos cosas, paseamos con él, lo instruimos, lo educamos, etcétera. Y le digo a mi esposa, imagínate cuando ya pasen unos 10 años más, que tenga 12, 13 años y que empiece en la adolescencia y la pubertad, y que ese hijo que con tanta paciencia y con tanto amor fuimos educando e instruyendo, que de repente le digas, oye, pásame la sal, y que le haga, ¿qué vas a sentir? Y le da como sentimiento de, es que no, qué feo, es que en esa etapa. Le dije, mira, yo trabajo con adolescentes y va a ser normal a veces que te cuestionen, que te contradigan, muchas cosas. Va a ser normal, no es correcto. ¿A qué voy con todo esto? Que tú, mi querido hermanito, hermanita, con tus puras caritas, puedes reflejar una actitud inadecuada, que es necesario que vayas y le digas, papá, perdóname, mamá, perdóname, por hermano, amigos, perdónenme por lo que sea que les haya hecho. Me acuerdo que hice esto, o no me acuerdo de qué cosas hice, pero yo sé que no me he portado del todo bien. Discúlpenme, por favor, perdónenme, porque yo sé que les he respondido mal, que les he hecho caras, que les he volteado los ojos, que 1000 cosas que hemos hecho que no son correctas para los demás, y muchas veces actuamos y hacemos cosas para molestar al otro nada más. Que sabes que me molestan, y yo lo hago con mi esposa. O sea, hay veces que me dice, ay, es que no me gusta que... Y si yo estoy nomás ahí dándole lata, lo hago para molestar, jugando. Pero ustedes ya con un afán de discutir, o de pelear, o de hacer enojar al papá o a la mamá o lo que sea, o al hermano, hacemos cosas con toda la intención de molestar. Entonces, a veces ofendemos sin querer, pero lo hacemos. Y una ofensa para alguien puede ser muy triste, puede ser guardada, y no es correcto. Para acabar, último texto, hermanitos, pongo un ejemplo y terminamos. Proverbios 29. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, y quiero orar, Señor, por aquellas personas que quieran recibirte en su corazón. Señor y Dios mío, no te conocía, pero hoy te conozco. Hoy he escuchado acerca de ti y hoy quiero entregarte mi vida. Te pido, Señor, que me perdones porque te he ofendido, y yo también quiero que, así como tú te pido perdón, pedirle perdón a las personas que he ofendido, y si me das la oportunidad, en su momento lo haré. Perdóname porque te he fallado, porque he pecado, y necesito, Señor, y vengo de todo corazón arrepentido por todas las fallas y por todas las ofensas y por todo lo malo que he hecho en la vida. Te lo suplico, perdóname porque necesito en tu Hijo Jesucristo descansar, dejar todas mis cargas, dejar todo aquello que he hecho, todas mis ofensas, vengo, las reconozco porque te he fallado, y quiero recibirte ahora en mi corazón como mi único y suficiente Salvador Jesucristo, para tener perdón de pecados, y también yo así empezar a perdonar a otros y ser perdonado, porque voy a pedir perdón por todas las fallas que he tenido en esta vida. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, hermanos, una oración para aquellos hermanos en la fe, que también somos todos los que necesitamos ser perdonados y aprender a pedir perdón y aprender a perdonar a los que nos han ofendido. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por este día, por este tema y por esta noche. No podemos, Señor, tener una actitud de negación para pedirte perdón. Tenemos que tener una actitud de reconocer que te hemos fallado, que hemos pecado y que te hemos ofendido, y también a ti hemos ofendido a otras personas, Señor. Tenemos que ponernos a cuentas con los demás para poder venir a tu altar y ofrendar. No podemos estar a tus pies si tenemos pleito con otros. Y no es hipocresía, Señor. No es hipocresía si no siento perdonar, aún así voy a perdonar, pero me siento hipócrita porque no siento paz en mi corazón. No, Señor. La obediencia es perdonar.
aunque no lo sintamos, aunque los sentimientos sean otros, nosotros tenemos que perdonar por obediencia y tú nos darás por consecuencia la paz. Tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón y tenemos que llegar contigo primero y estar a cuentas con los demás para que tú puedas, Señor, saber que estamos cambiando y que estamos reconociendo que te fallamos, que les fallamos a las personas y que también aquellos que nos fallan tienen que ser perdonados por nosotros como un acto de amor, de entrega que tú diste el ejemplo en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que nos ayudes todos los días a perdonar y a ser perdonados en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Cristo, por